Daeron I de la casa Targaryen, uno de los héroes legendarios favoritos de Jon Snow, solo tuvo 4 años de reinado, pero en ese tiempo logró lo que Aegon el Conquistador no pudo: doblegar a los dornienses, aunque solo un poco. Por eso hoy narraremos la breve pero intensa historia de este monarca, el 8º rey de la dinastía Targaryen. Pero antes de continuar, aviso de que este vídeo contiene unos pocos pero importantes spoilers de la serie House of the Dragon. Algún día su historia quedará más detallada en el 2º volumen del libro Fuego y Sangre, de modo que por ahora, para estas crónicas nos tendremos que conformar con un resumen basado en los datos aportados por la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego. Y hecha la presentación, afilad espadas y colgaos el escudo al hombro, porque ya sí vamos a lanzarnos a la conquista de Dorne, bajo el mando de Daeron el Dragón, el Niño Rey, más conocido como el Joven Dragón. Daeron Targaryen, nieto de la reina Rhaenyra y el príncipe Daemon Targaryen, nació en Rocadragón en el año 143 después de la conquista. Sus padres fueron el rey Aegon III y la reina Rhaenyra Velaryon, y tuvo un hermano menor, Baelor, y 3 hermanas menores, Daena, Rhaena y Elaena. Cuando era adolescente se le describe como un joven atractivo, bien afeitado y de cabello largo. Y si bien tenemos pocos datos sobre su infancia, algunos cronistas lo definen como un joven brillante y enérgico como pocos, simpático y carismático, lo que lo hacía muy diferente a su padre y más parecido a su madre, la alegre reina Rhaenyra. El relato de su campaña militar en Dorne quedó registrado en el libro La Conquista de Dorne, escrito por el propio Daeron, con pluma sencilla pero elegante y una prosa excelente, lo que nos lleva a pensar de que se trataba de alguien bien instruido. Algunos lo tachan de loco, mientras que otros alaban su audacia, y los cronistas hablan de él como un rey inteligente, aunque quizá algo pretencioso, y probablemente fue víctima de uno de los males más comunes, el exceso de ambición y confianza propio de su edad. Cuando nació habían pasado 12 años de la danza de los dragones, y el reino ya empezaba a acostumbrarse a vivir en paz. De manera que, cuando el rey Aegon III murió en el 157, la guerra civil ya no era sino un recuerdo lejano. Así pues, Daemon nació y vivió sin conocer el horror de la guerra, y cuando heredó el trono era solo un muchacho de 14 años. La mano del rey en ese momento era su tío, el príncipe Viserys, y ya fuera por el carisma y talento que demostraba Daeron, o en recuerdo quizá por lo que había sucedido en los primeros años del reinado de Aegon III, no instauró una regencia durante la minoría de edad de su sobrino. Y ciertamente, en aquellos primeros meses, los registros afirman que el niño rey demostró gobernar con juicio y sensatez. Pero dime qué corona llevas y te diré qué rey pretenderás ser. Bueno, esto no siempre es así, pero en el caso de Daeron no falla, pues al sentarse en el trono de hierro no eligió la sencilla corona de oro de su padre, Aegon el Desafortunado, cuyo reinado fue próspero, pacífico y sin encanto. De haberla tenido en su poder, tampoco habría elegido la corona de Jaehaerys el Conciliador, inteligente, grandioso, caracterizado por las incontables mejoras que realizó en el reino, y sobre todo, longevo. Por supuesto tampoco se ciñó la corona del olvidable y débil rey Aenys, ni consideró que le forjasen una nueva. No, eligió la corona que había portado el poderoso e infame Maegor el Cruel y el usurpador Aegon II, la corona de Aegon el Conquistador. Pocos previeron que Daeron, el primero de su nombre, alcanzaría tanta gloria como su antepasado, aunque la gloria se convertiría en ceniza casi con la misma rapidez. Y es que el joven Daeron consideraba que Aegon el Conquistador había dejado una causa pendiente, la conquista de Dorne, un principado indomeñable que había resistido a 4 guerras contra los reyes dragón. En opinión de Daeron, era hora de poner fin a aquello. Había que obligar a los dornienses a postrarse ante el trono de hierro e incluir a Dorne finalmente en el reino. La primera batalla que tuvo que lidiar el niño rey fue dentro de sus propios muros, pues tuvo que enfrentarse a la oposición de su tío Viserys, sus consejeros y otros muchos grandes señores que miraban con recelo el proyecto. Todos le recordaron que, a diferencia del Conquistador y sus hermanas, la casa Targaryen ya no contaba con dragones para guerrear. La célebre respuesta de Daeron fue: «Tenéis un dragón, se encuentra ante vosotros».
Si bien los consejeros y señores al principio no encontraron manera de disuadirlo, cuando el joven rey desplegó su plan sobre el tablero de juego, cambiaron de opinión y empezaron a pensar que la campaña militar verdaderamente tenía posibilidades de éxito, pues parecía mejor que la del propio Aegon. Planes que, según decían, había elaborado con ayuda y el consejo de Lord Alyn Velaryon, señor de Marcaderiva y Lord Consejero Naval. Al llevarlos a cabo, el joven dragón dividió su ejército en tres. Una hueste quedó al mando de Lord Lyonel Tyrell, quien descendió por el Paso del Príncipe, en el extremo oeste de las Montañas Rojas. Otra hueste llegó desde el mar, bajo el mando de Lord Alyn Velaryon, que dirigió a la flota real a través del Mar Angosto. El resto del ejército se movió bajo las órdenes del propio rey, que atravesó los traicioneros caminos del Sendahueso, evitando las atalayas dornienses y otros peligros. Daeron venció a todo el que osó oponérsele, mientras Lord Tyrell se hacía con el Paso del Príncipe y Lord Velaryon destruía la ciudad de los Tablones. Con esta última victoria, el Lord Consejero Naval pudo navegar el Sangre Verde y dividir Dorne en dos, un golpe estratégico que resultaría determinante para la contienda. Tras una serie de batallas, los invasores llegaron a las puertas de Lanza del Sol en menos de un año y se abrieron paso a punta de espada a través de la ciudad invisible. Al llegar el 158, el príncipe de Dorne y 40 señores dornienses, los más poderosos de la región, claudicaron e hincaron la rodilla ante el joven dragón. Si bien en los desiertos aún quedaban unos pocos rebeldes, se consideró que Daeron había obtenido la victoria, que había eludido al conquistador. Inmediatamente, el monarca se apresuró a consolidar su dominio en Dorne, intentando someter a los rebeldes, pero esto no resultaría sencillo. En una de aquellas incursiones, por ejemplo, su primo Aemon, conocido como el Caballero Dragón, fue herido por una flecha y tuvieron que llevarlo de regreso a Desembarco del Rey. Al año siguiente, en el 159, los ataques habían descendido, de modo que Daeron I, que ahora contaba con 16 años, regresó triunfante a la capital, dejando a Lord Tyrell con el encargo de mantener la paz en Dorne. Para garantizar la lealtad y el buen comportamiento de los grandes señores dornienses, el rey se llevó a 14 rehenes de alta cuna, hijos e hijas de los más poderosos lores de la región. Una estrategia que, con el tiempo, demostraría ser inútil. Ya de vuelta en Desembarco del Rey, el joven monarca probablemente dedicó buena parte de su tiempo a su afamado volumen, La conquista de Dorne, donde quedó registrada su exitosa campaña militar y en el que alabó, entre otras muchas cosas, las hazañas llevadas a cabo por Rickon Stark, hijo de Lord Cregan de Invernalia. Fue el propio Daeron quien en este libro dividió la sociedad dorniense en una clasificación de 3 grupos, que son por los que ahora son conocidos por el resto de ponientis: los dornienses de piedra, los de arena y los de sal. También añadió información y descripciones sobre las construcciones, ciudades y costumbres dornienses, sirviendo como volumen de estudio para los acólitos y maestres de la ciudadela de Antigua. No obstante, los dornienses creen que el libro está plagado de inexactitudes y que las cifras del ejército de Daeron fueron engrosadas y su estrategia y sus victorias alteradas y adornadas para que su conquista pareciera más gloriosa de lo que realmente fue. Esta jactancia de Daeron también sería usada posteriormente por los dornienses para hacer creer a sus enemigos que Dorne es más fuerte de lo que es en realidad. Pese a todo, los dornienses tienen fama de indominables y lo demostraron, pues si bien los rehenes que Daeron había llevado consigo a la capital sirvieron para asegurar la lealtad de las familias de rancio abolengo, el monarca no previó que el pueblo llano de Dorne no pensaba hincar la rodilla. Según las cifras aportadas por el propio Daeron, 10.000 hombres del rey murieron en el primer año de su campaña militar, pero durante los 3 años siguientes en los que intentó consolidar y mantener su dominio, 40.000 más cayeron a manos del orgullo dorniense. Lord Lyonel Tyrell intentó llevar a cabo la tarea que le había encomendado el rey, viajando de castillo en castillo, quemando a aldeas que escondían a los proscritos, ejecutando a traidores y rebeldes, pero los fuegos no se sofocaban y el pueblo siempre se levantaba de nuevo y contraatacaba, apoderándose de las provisiones de su enemigo, eliminando a sus caballos y quemando sus campamentos. En los callejones de la ciudad invisible, los hombres del rey eran asesinados, mientras en las arenas se sucedían las emboscadas. Sin embargo,
El verdadero fuego de la rebelión ardió con la llegada de Lord Tyrell a Asperon, fortaleza de la casa Corgael. Se dice que cada vez que llegaba a un castillo, Lord Lionel tenía la costumbre de expulsar de sus aposentos a su señor y dormir en su cama. Aquella noche en Asperon, Lord Tyrell tampoco dejó de lado su hábito, y cuando, ya en la cama del Lord Corgael, tiró del cordón para llamar a la doncella del servicio, el dosel se abrió y sobre él cayó una lluvia de escorpiones rojos. Nadie sabe si aquello fue obra de Lord Corgael o no, aunque algunos sospechan que sí. Pero sea como fuere, cuando se extendió la noticia de que el señor de Alto Jardín había muerto, todo Dorne se alzó en armas contra los invasores. En el 160, la rebelión dorniense obligó a Daeron I a regresar a Dorne para someter a los insurrectos, repitiendo victorias en el Sendahueso, mientras Lord Alyn Velaryon hacía lo mismo en los tablones y se apoderaba de nuevo del río Sangre Verde. Parecía entonces que los dornienses habían sido derrotados otra vez, y en el 161 los grandes señores aceptaron de nuevo reunirse con el joven monarca para renovar los votos de lealtad y negociar las condiciones de paz. No obstante, esta vez, las grandes casas no pretendían hablar de paz, sino servirse del asesinato y la traición para poner fin a su yugo. Mataron a los 3 caballeros de la Guardia Real que protegían al rey, mientras el cuarto arrojaba la espada al suelo en señal de rendición para su eterna vergüenza. El príncipe Aemon, el caballero dragón, logró acabar con 2 de los traidores antes de ser sometido y tomado prisionero, mientras el joven rey, rodeado por una docena de enemigos, moría con fuego oscuro en la mano. Así concluyó la quinta y última guerra dorniense, con una conquista y una derrota, demostrando que, por notorio que sea el triunfo, la gloria puede ser tan eterna como fugaz. El joven dragón no se había casado ni había engendrado hijos, de manera que tras su muerte, el trono de hierro pasó a su hermano Baelor, quien pasaría a la historia como Baelor el Santo. Y aquí concluye la historia de Daeron, el primero de su nombre. Por último y como de costumbre, gracias a todos mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.